Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Una vez más, bienvenidos a su video columna de Crisol Mediático. Miren, el día de hoy me trae con ustedes la oportunidad de hablar de algo que a mí me parece, pues, coyuntural por el país, ¿no? Ahorita están criticando mucho el asunto de los libros de texto aquí en México, que son comunistas, que ya se viene el comunismo, y es una hondonada de, de información que están haciendo llegar los medios de comunicación masivos. Por tanto, creo oportuno eh, intentar dejar un granito de arena para aquellos que tengan interés en informarse a través de Internet o medios más pequeños y que ya contamos con un atisbo de credibilidad y una perspectiva quizá un poco distinta a los medios de comunicación que generalmente ya traen algún subsidio, ¿verdad? Ya tienen algún eh, interés dentro de los resultados que puedan promoverse. Como sabemos, a la torre, por ejemplo, dicen que, bueno, trabaja, es el portavoz de TV Azteca y pues bueno, sabemos que TV Azteca es de Salinas Pliego, su principal accionista, y al final es su portavoz. Hoy leía temprano que se decía que pues casi, casi, el astillero lo decía, ¿no? Que casi, casi es el que quieren que sea el monopolio de la información de TV Azteca. Dejan por ahí la minucia de que quizá el asunto de Paco Stanley no necesariamente, que nunca se vio el asunto político y también lo de Lili Telles, que también sufrió un atentado. Entonces, ¿a qué voy? Los medios de comunicación tienen cierta afectación y bueno, pues, habrá que dar también la posición del canal para que ustedes también estén con nuestra posición, ¿no? Miren, eh, son dos temas que yo creo importantes dentro de la coyuntura. Tenemos a los libros de texto, como ya les comentaba, y lo que redunda en la educación. Al final son dos cosas que se tocan porque, pues bueno, los libros de texto van a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues educan, ¿no? Y esa es la diferencia entre las personas que reciben esta información. Ahora, obvio, esta información va a nivel nacional, es decir, imagínense ustedes lo que le dicta el Vaticano a las iglesias y esa información, antes de que existiera el Internet, ya el Vaticano se la daba a conocer a todas sus parroquias e iglesias. Entonces, esa información que ellos ya manejaban, si lo decía el Vaticano, lo tenían que repetir las demás iglesias. Ahora, a nivel mundial. Ahora, eso le da mucho poder a lo que diga el Vaticano. Entonces, ahora imaginen ustedes al poder que puede tener una persona y lo está propagando por todas las escuelas. Por supuesto que tiene cierta importancia que quizá antes no carecía, antes no se tenía o que carecía, y que eso es algo que tenemos que también reconocerle a este gobierno, que este tipo de temas están saliendo a la mesa y se pueden discutir, se pueden platicar ya más abiertamente. Antes, cuando estaba la derecha en el poder, alguien de nosotros quería hablar de esto en la mesa y simplemente no tenía ni interés, ¿no? O sea, ni siquiera se hablaba, o mejor lo hablabas en corrillos con amigos que quizá les interesara un poco la filosofía, la historia, y te llamaban trasnochado. Afortunadamente ya ahora, a partir del gobierno de López Obrador, esta democracia la hemos podido vivir
más personas, ¿sí? No solamente se queda entre los espacios de los universitarios o en las aulas, sino que ya hay espacios en donde ya la gente tiene interés en saber qué es lo que está pasando. Desafortunadamente, los medios de comunicación masivos llevan la ventaja, ¿no? Por esta masificación como la que hablaba del Vaticano, que son repetidores de lo que dice uno, un empresario, luego dice otro, y al final ellos son los que resultan perjudicados en este tipo de conflictos. Ahora lo voy a explicar o lo voy a desarrollar. Miren, mi paradigma principalmente no es tanto técnico en cuanto a los libros de texto. Creo que yo ahí no entraría en ver si se equivocaron con una coma o si faltó algo de matemáticas. No, mi idea más bien es un tanto político, ¿sí? Y creo que es donde se desarrolla el conflicto. Miren, yo considero que lo que estamos observando es una lucha de fuerzas, ¿sí? Las fuerzas entre lo que es la oligarquía y la clase baja o el pueblo, o sea, los de a pie, el que no ha tenido muchas posibilidades de educarse y que ahora se le está dando la oportunidad. Entonces, es una lucha de fuerzas, creo yo, que es lo que estamos observando, ¿vale? Obviamente se enfrentan dentro de un sistema, o mejor dicho, enfrentan la lucha, esta lucha, la clase baja está enfrentando al sistema. ¿A cuál sistema? Al que está creado por la oligarquía. Ojo que la oligarquía, ¿sí? Es, es que traje también yo mi acordeón para que pueda yo mejorar la información, es la perversión de la aristocracia. Ojo, cuando estemos hablando de oligarquía, esto ya lo había expuesto desde los filósofos Aristóteles, que se me fue el nombre, Aristóteles había expuesto las diferencias de gobiernos, ¿no? Y aquí también ya hemos platicado un poquito entre lo que es un gobierno perfecto y después se va pervirtiendo, ¿no? Entonces, la aristocracia es un gobierno perfecto que viene que viene de la monarquía y después se pervierte y se vuelve, ya después se vuelve en un principado, ¿no? Y es donde encontramos la aristocracia. Pero esta aristocracia se corrompe otra vez y se convierte en oligarquía. Y ese es a lo que yo me refiero. Están luchando la oligarquía porque si fuera buena, continuaría siendo un principado o una aristocracia misma que no se tiene en México por la sencilla razón de que tenemos al 70% de la población pobre y básicamente expulsando gente a Estados Unidos. Por ese sencillo argumento yo les puedo asegurar o les puedo comprobar que vivimos en una oligarquía, además de todos los argumentos que le puedan dar otros maestros. Entonces, ¿qué más? Obviamente esta oligarquía no quiere que haya cambios, quiere que las mismas prebendas, que las mismas reglas, que las mismas características con las que se ha venido fundando su poderío continúen, que no haya cambios. Y obviamente el nuevo gobierno lo que pretendió desde su llegada es hacer los cambios, mismos que la oligarquía, su misma constitución de ser conservadora, es decir, que se conserven los mismos valores de siempre, que continúen ellos, ¿no? Sus valores para que sus fueros, su fuerza, ellos no tengan que cambiar, ellos continúen gobernando, continúen ganando dinero y bajo las mismas reglas, porque si se las vienen a cambiar, ellos también están obligados a cambiar, pero siempre con ellos necesitan hacer cambios, pero siempre y cuando ellos los hagan, pero cuando vienen y lo hacen los otros,
ese es cuando les molesta, ¿no? Y ese es lo que decía Hegel precisamente, es una lucha de la tesis y la antítesis, y ya se habla de la síntesis, y ese era la historia, el perfeccionamiento de la historia, y por eso hablaba Hegel de una progresión histórica, ¿no? Que la historia o la vida traía un progreso porque era esta lucha de la oligarquía y los pobres, o de una tesis y de una antítesis, y se reúnen, ya pelean o se unen en sus ideologías, o una adapta a la otra y se vuelve ya un solo cauce, y ya tenemos, digamos, que la continuación o una historia progresiva. Esto era lo que decía Hegel, no estoy siendo marxista. Ahora, posteriormente, Marx lo desarrolla y lo maneja entre el amo y el esclavo, pero era la misma tesis de la tesis y la antítesis, ¿no? En donde la tesis la hacía el amo, la antítesis la hacía el esclavo, y era una lucha entre las dos clases sociales, y hacían la historia, ¿no? Era el devenir histórico del cual hablaba Marx. Bueno, entonces eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que no quiere la oligarquía mexicana, que se mueva. No, ellos lo último que quieren es empezar a verse eh, conflictuados, no quieren moverse de este estado de confort como es natural en un gobierno. ¿No? Ellos lo, estaban en una posición, ahora no son consultados, no tienen la capacidad política para obligar a los obradoristas a que sean consultados sus intelectuales o sus empresarios, y que les den el visto bueno en relación a que pueden hacer esos cambios ideológicos de los libros de texto. Ya no lo pueden tener, y ese es donde también está el conflicto, ¿no? Entonces, y hablo de ideológico porque obviamente toda la información que viene en los libros de texto va a traer ideología. Hay unas ideologías que te hacen superarte, otras que te hacen hacerte peor, incluso hacerte sentir sin ninguna diferencia, no te desarrolla, no te llena, hace que odies a la lectura o el conocimiento, y obviamente de qué va a estar cargada esta información. ¿Sale? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Es la perversión de la aristocracia, ¿verdad? Ahora, esto de la oligarquía, de lo que ellos no quieren que cambie, esto contiene la misma ideología materialista. A eso me refiero. Los empresarios, imaginen ahora, yo estaba poniendo el ejemplo hoy en la tarde. Imaginen una ideología en la que mi máximo va a ser que yo me ponga a producir, a estudiar, a trabajar para tener un iPhone de última generación. Ya lo logro, ya produzco, me compro el iPhone de última generación. Ya que lo tengo, a los 6 meses, ahora quiero el siguiente. Y eso es lo que me motiva. Ahora quiero el siguiente. Ahora quiero el último modelo, ahora quiero lo último. Bueno, esa ideología, ahora imagínense que te cambian el chip, que te dicen, oye, lo importante no es tanto el materialismo, o sea, comprar cosas, sino que tú puedes ser feliz sin comprar cosas. ¿Quiénes son, quién serían los primeros perjudicados con esa forma de ver las cosas? Pues las empresas, ¿verdad? Porque las empresas dirán, oye, pues yo estoy feliz que además de que produzco, tengo un montón de trabajadores que quieren venir a trabajar conmigo para comprarse mi mercancía, y ahora ya no la quieren porque tú les metiste una idea. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Pues las empresas, ya no vienen a comprarse las pantallotas, ya no vienen a comprarse los telefonotes, el coche de última generación, la pantallota más grande del coche.
el que tenga más foquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son las empresas las principales perjudicadas en cuanto a ventas y en cuanto a la sociedad a la cual se les va a ir a unir. Ahora, no digamos que todo el mundo lo va a querer, habrá gente que sí diga, yo quiero seguir viviendo materialista, pero siempre y cuando no sea la única perspectiva que nos dan, ¿sí? O sea, que tengamos esta posibilidad de elegir entre que hay distintas formas de felicidad y no necesariamente es la felicidad va a llegar a través de tener el material, el consumo masivo, ¿no? Como luego los aparecen en programas gringos que tienen closets llenos de ropa y comida, la comida la tiran, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los principales perjudicados desde mi punto de vista. Y este tipo de situaciones, bueno, mejor entro acá. Se enojan las empresas porque no venden, exacto, y hay un descontento social, o hay un desencanto social. ¿Qué sucede? Al momento de enterarse la gente de que pueden ser felices a través de otros mecanismos, no necesariamente de ser multimillonarios, de tener el último perfume, etcétera, la última moda en ropa, en lo que ustedes sean, este, quieran, hay un desencanto de la sociedad de eso y ellos empiezan a perder poder, ¿sí? Ya no tienen tantas ventas, o sea, es un círculo que como el que generó Gandhi, que se liberaron de los ingleses, dejen de comprar cosas y verán que se van. Y efectivamente, los ingleses se fueron y la gente se hacía harapos con las ruecas, con los trapos de su casa, hasta que los liberaron. Y no se tiró, no se hizo ni un solo tiro y Gandhi quedó para la historia. No significa que nosotros lo tengamos que hacer, pero sí que es una práctica probada para eliminar el poder de las marcas y estar enajenados en ellos, ¿no? Estar pegados a lo último y hacer filas para comprar y al Black Friday, esas, esa, ese modo de ver consumista que al final es el neoliberalismo, al final es esta lucha de sacarnos del neoliberalismo que muchos países se están tratando de salir porque en realidad es una máquina de hacer pobres y generar pocos ricos. Pero eso creo que algunos de ustedes ya los conocen y si no lo haremos en otro video. ¿Qué más? Este, obviamente, si no tienen tanta gente que quiera trabajar con ellos, pues tienen que pagar más, entonces los salarios se incrementarían, ¿verdad? Y la gente tendría una amplitud de miras, ¿sí? Fíjense todo lo que se desencadena en un cambio de ideología y por qué perjudica a las empresas. Entonces, como respuesta, las empresas lo que van a hacer es poner a sus lobbies a trabajar y decir, oye, dile a tal político que salga a decir que son negativos los libros de texto porque hacen pensar a las personas. Ahora dile a la torre que esté en contra, ahora dile a López Dóriga, en fin, a muchos medios de comunicación que nunca les ha importado, como comenzamos este video, que nunca les ha importado hablar de la sociedad, que siempre lo hemos hecho ahora sí que en la oscuridad, y ellos han estado platicando de viajes y cosas bonitas, ¿no? Y no les han preocupado tanto esto. En fin, y obviamente estas empresas lo que buscan son pobres felices, este, y para que puedan comprar y que además sean hombres desclasados. ¿A qué me refiero con esto? Ellos quieren que sigan siendo pobres, que la gente siga siendo pobre, pero con su iPhone y además mega embarcados a meses sin intereses durante toda su vida, viviendo en casas huevito y que le sigan trabajando y que lo sigan teniendo de esclavos. No digo que sea una mala vida, simplemente que hay gente que no piensa en que puede haber otro tipo de vida, ¿sí? ¿Cuál es este otro tipo de vida? No lo sabemos, pero por lo menos ese en específico no es el único modo de vida, de vivir embarcados toda la vida, querer lo último, ir al gym y ponerse bien fuertes, o sea, la típica vida que te vende
las películas de Hollywood que quieren embadurnar de ese estilo de vida de corte neoliberal que la mayoría de los países en este momento ya se dieron cuenta es un engaño y que desde los griegos es un problema. Fíjense, estamos hablando desde el año -700, en la que ya existía este conflicto entre los oligarcas y, y la clase y el pueblo. Y si no me lo creen, aquí traigo un libro y se los leo. Entonces, fíjense, desde la Ilíada callan al pobre en el año -750, en el libro escrito o supuestamente escrito por Homero. Entonces, desde ahí ya tienes. Y luego la Odisea, en donde Penélope, la mujer que su marido está perdido y que su hijo lo va a buscar, es coqueteada o buscada por puro oligarca y quien le llama la atención es un hombre del pueblo, un hombre de a pie. Entonces, siempre ha existido este conflicto entre los aristócratas, que son los que han dominado un país, y el pueblo. Y ahorita lo que tenemos con estos libros de texto es la lucha entre, están enfrentando a la aristocracia, porque obviamente hay un político de corte para el pueblo que los está realmente ayudando. Ok, tema número dos, ahora sí entramos en la educación. La educación no es suficiente como tal, o sea, hablar de los libros de texto y que con eso ya vamos a ser potencia mundial y como Japón, elevadores y coches y vamos a sacar técnicos nucleares, no, o sea, eso no es suficiente y no es la panacea, ni tampoco crean que eso va a cambiar las cosas. Solo el tiempo lo va a cambiar, ¿sí? Y la continuidad en este tipo de cuestiones. Por eso es bien importante que como sociedad nos enteremos, nos apoyemos y conozcamos hacia dónde queremos ir y aprovechemos este tipo de comunicación que puede ser bilateral, transversal y apoyarnos para que se dé a conocer más información, pero no es suficiente. Ya lo decían los científicos, lo primero que se tiene que hacer es el materialismo, es decir, que haya objetos con los cuales transformar la realidad, ¿sí? Van a decirme, bueno, a través de la educación piensas y ya construyes, sí, pero si no hay con qué construir, no vas a construir. Y si no hay con qué pensar tampoco. Por eso mismo hay una discusión entre los dos, qué es primero o qué es preferible para una población, si el materialismo ¿cómo le puse aquí yo? La discusión entre el materialismo y el idealismo, las ideas, ¿sí? O sea, ¿cuál está primero? ¿Cuál debería ser primero? Y Kant nos dice que tiene que haber las dos. Es una unión entre las dos para que pueda existir. Entonces, lo primero que tiene que haber para que Alemania, por ejemplo, después de ser destruida por la Segunda Guerra Mundial, por los nazis, perdón, por Estados Unidos, por Inglaterra, porque tenía los nazis, lo tuvieron que construir, la dejaron bonita y después ya empezaron a educarlos. No, no crean que se educó y después creó ese monstruo de civilización. Entonces, se necesitan los cimientos para que también la gente lo use. A ver, y ojo, también es otra situación con la cuestión de los medios de producción. ¿Qué sucede? Los medios de producción no tienen que ser privados porque estos se los llevan solamente los ricos o los oligarcas, ¿sí? Pero si los medios de producción se vuelven del Estado, la riqueza la distribuye a través de sus brazos. Claro que bien llevada. Uno de los mitos o de los argumentos del neoliberalismo es que
el dinero se lo roban los políticos y por eso es preferible que lo lleven las empresas, sí, pero donde hay leyes laxas, ellos mismos han creado países satélites a ellos en donde hacen leyes laxas para hacer creer que todos los políticos son ladrones. Han tenido esa cualidad de hacer sentir a la población que cualquier político te va a venir a robar. Sí te va a venir a robar si eres una colonia. ¿Sí? Si no eres una colonia como la de ellos, en donde Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, que son países que tienen sus propios satélites, ahí sí, pero entonces los políticos no todos son iguales, ¿sí? Por eso tenemos, afortunadamente ahorita se cruzó uno y está pretendiendo hacer cambios al país. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, los medios de producción ya lo hablamos. Esta información como la que les estoy dando, es la que hace que cambie la gente. Esa es la que le tienen miedo los empresarios y esa es la que se vería, una de tantas es de la que se vería en estos nuevos libros de texto, que te enseñen a pensar, que te dé otro paradigma de las cosas, que no se queden en el simple, se casaron y fueron felices, o vas a poner una hamburguesería, una tienda de hamburguesas y se va a llamar McDonald's y te va a ir bien. El 90% de las personas fracasan por no hacer un análisis financiero. Necesariamente tiene que haber detrás conocimientos y eso es lo que ellos tienen. Ni siquiera Estados Unidos en sus empresas son empresas triunfadoras, han comprado, ellos compraron las empresas ya triunfadoras, no las hacen, las compran ya triunfantes y después ya dicen que son de ellos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Esto es una lucha entre, ya lo tenemos, la unión entre ambos, ya lo tenemos. Entonces, esto es un materialismo histórico, ¿sí? O sea, no solamente es el idealismo, sino que estamos hablando de materialismo, ¿sí? De lo que hay, las estructuras físicas que tienen los países, por ejemplo, tiene que haber internet para que la gente ahora se eduque. A eso se refiere el materialismo. Ya no es posible que nada más nos eduquemos a través de los libros. Sí es oportuno, sí es bueno tenerlos porque hay información del Internet que no va a venir ahí, pero ya es necesario tener Internet. Por eso, eso es parte de las materias, de lo que como productos u objetos necesitamos tener. A eso se refiere tener el materialismo y eso te va a desarrollar. Bueno, también hay una cuestión que dicen el comunismo es, ¿cómo lo ponen? El comunismo elimina la propiedad privada, ¿sí? Y esa es una característica fundamental con la cual argumentan los medios de comunicación actualmente y espantan a la sociedad, el comunismo, ¿no? Miren, el propio comunismo, yo me puse a leer, el propio comunismo no, no abole la propiedad privada. O sea, si tú tienes una, una casa, no te la quitan, ¿sí? O sea, aquí la diferencia del comunismo es simplemente es que si tienes que los medios de producción se van al Estado, ¿sí? O sea, no hace que no se privaticen las cosas, ¿sí? O sea, el, 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 el comunismo, a ver, denme un segundito, o sea, el comunismo como per se no significa que la propiedad privada te la van a venir a quitar, ¿no? Es la redistribución de los medios de producción. ¿Cuáles son estos? Las fábricas, las empresas, los cines, todo lo que se vende masivamente, en lugar de hacerlos privados, lo hacen públicos. Entonces, el bienestar viene para el pueblo, no para las empresas. Por eso hemos tenido tantos políticos, perdón, tantos empresarios que ahora se han vuelto más ricos, porque los medios de producción se van
a una sola parte, van y los compran, entonces los grandes se comen al chico y así se la llevan todo el tiempo y ese es lo que genera el capitalismo y eso ya lo adelantaba Marx con su estudio del capital y lo que pretende el comunismo es que los medios de producción se vayan al pueblo, que el Estado, en su caso, redistribuya todo este ingreso que se tiene a través de las ventas de los objetos, no solamente se lo queden los particulares. Por supuesto que esos son los masivos, pero por supuesto que la propiedad privada también puede ejercer su propia actividad. Ahora, no le tengan miedo al comunismo, ese ya se murió, ese ya como tal ya lo extinguieron, ¿sí? Y es más, es, es un estadio del ser humano que llegaría en su caso hasta que el capitalismo por sí mismo muera. Entonces, no es tanto de que le tengan miedo, sino que ahora ya es un mito decir, ahí viene el comunismo y te van a quitar tu casa. Así, y esto lo podemos ver en Estados Unidos con Trump, que así acusaba a los demócratas, ¿no? El macartismo, después de cuando se dividieron Estados Unidos y Rusia el planeta en dos, pues decían ya están llegando los rojillos, ¿no? Y empezaban a detener gente y después ya en México, pues ni hablar del 68 que fuimos también una réplica de todo ese temor de lo comunista. Pero ahorita ya está tan sin peligro y se los puedo probar en el hecho de que ya en cualquier parte puedes conseguir un libro de Marx o de el comunismo. Ya no le tienen miedo al comunismo en la realidad, no le tienen miedo, no va a resurgir. La gente eh, como teoría está muy bien, pero eh, la sociedad no está interesada en ella, ¿sí? O su momento crucial ya lo pasó. Por eso lo puede uno conseguir en cualquier lado, ya no es un peligro, ¿sí? Incluso le tuvieron más miedo al comunismo que al fascismo de Hitler, ¿sí? Imagínense de qué tamaño. Primero acabaron con el comunismo, dejaron crecer el fascismo y después acabaron con el fascismo. Entonces, es ahí donde yo pongo el dedo en el renglón de, de que no le tengan miedo y dejen de creerse esta idea de que viene el comunismo. Eso es vil chatarra, vil mentira para decirles tengan miedo, ahí viene el coco, así como cuando eras chiquito y te decían, si no te duermes va a venir el coco, va a venir el señor del costal, es el mismo cuento para bebés, analicen antes de tomar esta decisión, de que venga a la torre o quien sea y les diga que ahí viene el coco o ahí viene el comunismo, es motivo de burla. Hasta por eso el presidente puso, los marcianos llegaron ya en la mañanera, porque es un motivo de burla, ustedes no pueden salir, ustedes que me están escuchando no pueden salir con un argumento de ese tamaño porque son motivo de risa. El comunismo ya murió, ese nadie le tiene miedo, ¿sí? Le tienen miedo a la gente que piensa, a la gente que analiza y que no se compra el iPhone de última generación, porque al final de cuentas ellos son los perjudicados. Es a lo que le tienen miedo, que la gente deje de consumir con esas ansias, con esa necesidad, que deje de ser esclavo de ellos, que piense diferente. Ok, ¿qué más? Es una manera de espantar a la clase media, definitivamente, porque es la que al final les compra, ¿no? El pobre sí les va a comprar, pero no al nivel de la clase media, pero obviamente el pobre le va a servir para el medio de producción, es decir, quien le va a mover las fábricas, quien le va a hacer el trabajo pesado, además de las máquinas, van a ser la clase baja a través de la esclavitud que manejan ellos con los salarios tan bajos, este,
con la migración, o sea, toda la carne de cañón que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, esa es la clase baja y la clase media como esclavitud, ¿no? Esclavizada en el sentido de que, o enajenada, de que no ve su realidad, lo tienen desclasados, los hacen creer que con un iPhone ya son fifís, clase alta, cuando solamente tenemos el 1% de la población mundial fifí. Entonces, para los que se creen fifís, no es el 1% de la población, hagan de cuenta que en riqueza sería tener un avión en vez de un coche. Eso es ser fifí. No es tener un cochezote, no, ellos tienen un avión en vez de coche. Pues cuando se les dice que son fifís, no son fifís ellos, son igual de clase media y ese es el problema, que están fuera de su clase social, no ven por su futuro. ¿Cuál es su futuro? Pues que van a trabajar para ellos, enajenados, produciéndoles toda la vida. Y eso es lo que estos libros de texto les abren la perspectiva, sí, los hacen pensar de otra manera. No está diciendo que los va a dejar de mandar a la empresa va a tener, va a continuar porque va a seguir con su maquinaria a través de sus comerciales, a través de su estilo de vida bonito, pero no quiere competencia, porque si aquí empiezan de esa manera, a futuro, ¿qué va a suceder con toda esta gente? Ya va a estar desencantada, van a tener que pagarles mal por todo lo que acabamos de desarrollar. Bueno, este, cuando está, aquí le puso cuando está muerto, hay libertad. Pues bueno, cuando este, este tipo de cuestiones hay que matarlas, ¿no? Hay que matar estas ideologías únicas, ¿sí? Hay que tratar de expandir lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos y ver distintos modos, ¿no? Cuando la Grecia antigua creó la perspectiva de libertad, que es con el que todavía soñamos y pretendemos alcanzar, esto estamos hablando de hace 2000 años, ellos eran libres de elegir el estilo de vida que ellos querían, ¿no? No había alguien que te marcara la obligación de hacerlo. Ahorita lo tenemos y nosotros estamos eligiendo cómo querer vivir, ¿sí? Entonces, piensen un poco también antes de decidirse por alguna de las ideologías que existen actualmente, no solamente porque les digan, ahí viene el coco, crean o porque lo hacen repetidamente a través de sus medios de comunicación, es como nos van a espantar. Tiene que haber un argumento detrás real y tratar de informarnos de una mejor manera como lo están haciendo actualmente. Pues bueno, ya creo que ya agoté lo que yo quería decirles. Espero que continúen ustedes con su información. No se olviden de seguir al pendiente. Yo también estoy al pendiente de la información. Cuando veo algo oportuno y me siento como que con ganas de hacerlo, este, les sigo mandando videos. Bueno, sin más, me despido. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.